Cecilia Boloco le pregunta por la aparente contradicción al eliminar el sistema binominal, pero por otra parte aumentar el número de parlamentarios, y al mismo tiempo el diputado Jackson pidiendo que bajen el sueldo y queriendo subir las asignaciones, cosa que no dice porque tampoco se le pregunta. La conductora dice que estas señales confunden a la gente, entonces el diputado se pone a explicar que son discusiones distintas. Boloco le pregunta ¿cuánto ganas tú? Y él dice sueldo bruto, 9 millones de pesos de la época, $13.000 de la época aproximadamente, o el equivalente a 40 sueldos mínimos. Entonces los mismos conductores le dicen que ese monto incluye las asignaciones, pero evidentemente él no está hablando de eso, solamente de su sueldo. Y las asignaciones no se consideran parte de su sueldo. Para quienes no saben qué son las asignaciones, es dinero extra para que paguen combustible, viajes, arriendos de oficinas, pago de asesores, etc. Y son aproximadamente, en la época, 60 sueldos mínimos, es decir, unos $19.000 mensuales aproximadamente. Entonces ocurre esto. ¿No 6 millones, 9. Por supuesto que me da vergüenza. Entonces regálalo. Yo la mitad de los recursos los dono. La mitad de los recursos los dono. Yo lo hago. Está transparentado. Yo no recibo ese sueldo. Lo que pasa es que tú eres político. Primero que nada me cargan los mentirosos y los políticos. Regala tu plata. Yo mi sueldo, yo ganaba 10 en Rayo Cero. Y 5 se los regalaba a mis compañeros que estaban cesantes. Regálalo. Yo dono la mitad desde el marzo del año pasado. Y está regálalo, publicado. lo quiero ver. Está en público. Yo sé mucho de política porque soy hijo de político. Y te conozco de memoria así. Vamos a revisar ahora lo que dijo en un prestigioso programa de noticias en la hora de la noche. ¿Por qué motivo no comentó a Bombalet que él entregaba su dinero a su propio partido? Veamos. Diputado Jackson, a usted el diputado Renato Garín lo emplazó, dijo que a través de Twitter dijo que usted cada vez que dice, esta fue digamos la frase que él utilizó, que dona su dieta, en realidad en estricto rigor no la está donando, sino que va a un ahorro que después se va a utilizar para financiar campañas. Cada vez que me han preguntado el destino desde el año 2014 hasta ahora, nosotros hemos dicho es para financiar un movimiento político en crecimiento, en formación. Lo que siempre dije. Déjate de mentir. Fue que yo no me estaba enriqueciendo con esa plata, sino que lo destinaba a que nuestro trabajo tuviera mayor influencia. Estoy aburrido de que nos vendan la pomada. Dijiste que cada vez que se te preguntó por el dinero habías aclarado que iba a tu partido. Pero eso no es cierto. Acá en otro programa él explica que la única vez que se equivocó fue con Bombalet. Revisemos. Por algo que yo he comunicado en televisión, en radio, en prensa escrita, en los últimos 6 años, desde el 2014, yo nunca en ninguna parte dije que yo lo donaba al Hogar de Cristo. Una sola vez usé la palabra dono a secas. Nos dice que una sola vez usó la palabra donó a secas. En ese caso, nos pone relativamente fácil la tarea. Queda buscar los registros escritos y audiovisuales de la época, 2014 en adelante, para asegurarnos de cómo se refería al tema cuando se le preguntaba. ¿Será un maldito mentiroso y lo pillaremos en otra grabación ocultando información de vital importancia como lo hizo en el famoso video? ¿O habrá dicho la historia completa como él mismo lo asegura? Lo cierto es que nadie le creía a este chupasangre. Veamos un par de registros de la época que pude encontrar donde se refiere al tema en cuestión. Y dije, el 55% del líquido se va para estas dos cosas. Por un lado, para el trabajo del partido. Que son como 6 palitos, ¿no? Y por otro lado, no, de los 6 líquidos, 6 algo líquido. La mitad dije, para allá, la mitad para acá. Más de 3 se van para allá. Efectivamente sí dijo que estaba entregando la mitad de su sueldo al partido, con la mala suerte de que le tocó un periodista que en vez de ahondar en el tema, estaba más preocupado de interrumpirlo y de poner el video que tenían de él para comenzar otro tema. Quizás el defecto de la pauta, falta de escucha y poca agudeza. Veamos el último registro que encontré del chupasangre, donde se puede ver si miente o no. Y nosotros desde el primer mes, desde que presentamos este proyecto, que nosotros tampoco recibimos esa mitad de dieta que dijimos reclamar. Yo entrego la mitad de la dieta líquida, tanto para mejorar la labor parlamentaria, es decir, para contratar más personas, no es para mi propio interés individual, para fortalecer el equipo parlamentario, porque cuando éramos poquitos parlamentarios teníamos que tener más asesores para hacer contrapeso a las otras fuerzas y también para, disculpa que cierre con esto, para poder crear una organización política. Rayos, esperaba encontrar evidencia donde el chupasangre hiciera gárgara de sus actos de donación, pero encontré 2 registros en que sí dice lo que hace, y 2 periodistas que desprecian esa beta de información, y prefieren ir por otro camino. Esos 2 videos no confirman que él siempre haya hecho mención del tema completo.
y no haya ocultado información, pero sí muestran que efectivamente el sujeto se refería al tema siendo los entrevistadores los que no ahondaban en él. El diputado dice que él aportaba la mitad de su sueldo al partido para no tener que pedirle dinero a grupos influyentes en el país, porque como dice el refrán, el mono baila el ritmo de quien pone la música. Te dejo la pregunta, ya que los empresarios no pusieron la música financiando el partido, ¿quién puso la música? ¿Quién es el monito que baila en toda esta historia? Suscríbete y comparte el contenido. Recuerda, todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra serie de Juegos en Cuarentena. Y los martes, matemáticas virales del Face. En cuarentena también. Adiós.